Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Creciendo en Cristo. Te habla tu anfitrión, Pastor Rommel Rodríguez, de Iglesia Cristiana Ebenezer. Aquí estamos por la gracia de nuestro Señor Jesús, el Rey del universo, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Le queremos dar un saludo desde acá, de este medio maravilloso, de este canal que es de bendición, a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús que nos están sintonizando por este medio y también a los hermanos de la Iglesia Ebenezer, hasta donde ellos estén, y bueno, en toda parte del planeta Tierra. Dios le bendiga ricamente y deseamos salud espiritual en el Señor Jesucristo para usted. Bueno, aquí estamos por la gracia del Señor, seguimos en el camino de la fe, seguimos predicando el Evangelio, seguimos de pie porque Él vive para siempre. Y bueno, si usted necesita en este momento que oremos por su vida espiritual, si está desanimado, si se siente en soledad, si se siente con problemas emocionales, de que decirle, en nuestro Señor Jesucristo hay poder, en Él hay respuesta de una manera increíble. Él puede tomar control de tus emociones, de tu vida, si tú lo permites, por supuesto, porque esa es la clave, que tú lo permitas. Bien, en estos días se celebra pues, un acontecimiento de resurrección. Hay un festejo amplio por varios días, pero creo que esta es una buena ocasión para relatar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive para siempre y que Él ya resucitó de entre los muertos y hace 2000 años, 20 siglos, Él resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Y me gustaría compartir con usted este pasaje bíblico acerca de que Él resucitó de entre los muertos. Sabe que Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan esos acontecimientos donde encontramos acerca de el arresto del Señor Jesús, cuando Pedro niega al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús está ante el concilio, cuando el Señor Jesús es sentenciado a muerte, cuando el Señor Jesús es crucificado y muere en la cruz del Calvario, y luego es sepultado, y por último, Él resucita de entre los muertos. Y este es el acontecimiento maravilloso de que Él resucitó de entre los muertos. Y este es el hecho de que por eso seguimos a Jesús, porque Él vive, porque Él ha impactado nuestras vidas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que es Mateo y Juan fueron testigos oculares. Ellos presenciaron prácticamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por testimonio, y vamos a verlo en un momento. Y lo que es Marcos y Lucas, ellos escriben, relatan, aunque no fueron testigos oculares, pero por otros testigos que sí presenciaron la misma personalidad resucitada de entre los muertos, entonces Marcos y Lucas escriben el evangelio que lleva su nombre y nos relata prácticamente el hecho de la historia viva de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría abordar en Mateo capítulo 28, verso 1. Nos dice la Escritura:
pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Note primero, pasado el día de reposo. El Señor Jesucristo fue crucificado un viernes y a la misma vez fue llevado al sepulcro ese mismo día. ¿Por qué viernes? Porque el siguiente día era día de reposo y el día de reposo es sábado actualmente en Israel. De manera que en el día de reposo definitivamente no se podía trabajar, no se puede hacer ninguna actividad en Israel. Entonces, prácticamente tenían que hacer algo con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que recordar que José de Arimatea fue el que pidió el cuerpo del Señor Jesucristo a Pilato para que fuese llevado prácticamente a ese sepulcro que precisamente él era el dueño de ese sepulcro. Así que era un sepulcro, por decirlo así, virgen. Es decir, nadie había estado en ese sepulcro. Así que ahí sepultaron al Señor Jesucristo. Cuando dicen sepultar es que lo metieron en ese sepulcro. En ese entonces no se enterraban los cuerpos, a las personas. Esa era la costumbre de los judíos. Entonces el Señor Jesucristo no fue sepultado, enterrado, es lo que quiero decir, sino que fue metido a ese sepulcro, a esa bóveda, por decirlo así. Entonces, note muy bien, el siguiente día, dice de la semana, dice el primer día de la semana, entonces viene a ser domingo. Para los judíos, el primer día de la semana es domingo. Entonces, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Ahora, me impresiona María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena fue una mujer muy agradecida porque fue salvada de ser apedreada. En Juan capítulo 8, ahí marca la historia de esta dama, que a mí me impresiona ese acontecimiento de una mujer tan agradecida con el Señor Jesús porque la salvó de la muerte. Bueno, pero ese es otro tema. Ahora, he aquí la incógnita acerca de la otra María. Posiblemente pudo haber sido la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque notamos de que pues, las madres están en todo y ellas son las que velan por sus hijos. Y hay que notar que María, si ella hubiese sido, ella obviamente ya no era una señorita, no era una persona joven, ya era una señora prácticamente, ¿sí? Así que aún así podemos notar cómo la madre de nuestro Señor Jesús, si fue así, que fue ella, entonces estuvo ahí para ver si estaba el cuerpo del Señor Jesús. Ellas fueron al sepulcro a ver. Ahora, el verso 2 nos dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hay algo interesante aquí, que cuando ellas llegaron, entonces miraron a ese personaje, a ese ángel, de manera que en el verso 3 dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Indudablemente que era un ángel. Ahora, dice que removió la piedra. Esta piedra no era algo que pesara 100 libras. Era una piedra donde tenía que moverse por lo menos entre 2 hombres. Pero notamos que este ángel la removió. Ahora, los ángeles tienen un poder maravilloso. Un poder el cual Dios se los ha dado a ellos para que puedan hacer cosas. Ahora, los ángeles están sujetos, por supuesto, a la voluntad de Dios. Y notamos aquí
dice que fue un ángel del Señor que descendió del cielo. Cuando dice un ángel del Señor, habla obviamente del Padre, porque Jesús estaba en la acción ahí de la resurrección. O para no discutir mucho, digamos que pues era un ángel del Señor Jesús también. Al cabo que Él es Señor y Rey, y Él tiene poder sobre los ángeles. Dice la Escritura que cuando Él resucitó, que se le dio poder en el cielo y en la tierra. Y aún Pablo dice que Él tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es maravilloso. Él tiene poder sobre toda potestad. Ahora, hay algo interesante en el verso 4 que dice, y de miedo de él, hablando del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Claro, si al ver a un personaje que nunca habían visto, posiblemente, ellos se asustaron porque no esperaban ver a un personaje al lado de ellos, y más con esta acción. Pero el verso 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Note muy bien, el ángel iba con una misión, y el ángel enviado por Dios ya sabía las intenciones que traían estas damas, de manera que produjo confianza este ángel a ellas, de manera que ellas se sienten prácticamente confiadas y empiezan a escuchar, porque el ángel sabía que ellas venían a ver si en verdad estaba el cuerpo del Señor Jesús, de manera que ellas escuchan del ángel. Verso 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el cuerpo. Él ha resucitado, no está aquí. Esta narrativa, este pasaje bíblico, este hecho de resurrección, lo encontramos no solo en este pasaje de Mateo 28, sino en Marcos, Lucas y Juan. Ese acontecimiento de resurrección, y por las mismas palabras escritas en un paralelo, es decir, en algo similar, no precisamente que sea la misma conjetura, pero sí el mismo paralelo por el testimonio. Entonces, el mensaje que ellas escuchan, venid, ved el lugar donde fue puesto. Él ha resucitado. Ahora el verso 7 dice, e id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Note qué impresionante esto. Cuando ellas llegaron, ya no estaba el cuerpo. Ya Jesús iba rumbo a Galilea para encontrarse con ellos. Es impresionante eso, es increíble cómo Él resucitó por el poder de Dios, por supuesto, el poder del Padre que lo resucitó de entre los muertos. En el Antiguo Testamento no encontramos un pasaje donde alguien se haya levantado por sí mismo, sino por el poder de Dios. Ahora, es claro decir que Jesús no se levantó por sí mismo, sino por el poder de Dios y la voluntad de Dios y el propósito de Dios, el cual estaba claro de que se había de acontecer. Y el mismo Señor Jesús dijo que Él iba a ser levantado de entre los muertos al tercer día. Y ese hecho se cumplió. Entonces, en el Antiguo Testamento no encontramos un pasaje de un hecho que alguien haya resucitado por sí mismo, que
fueron resucitados por el poder de Dios es otro punto. Y en el Nuevo Testamento vemos algo que mientras Jesús vivía físicamente, Él sí pudo resucitar muertos maravillosamente. Y como lo que Él había dicho de su resurrección, de que iba a ser levantado entre los muertos, ¿cómo no iba a suceder? Si Él lo había declarado y confesado. Y aquí notamos que el hecho de su resurrección fue claro. Ahora el verso 8 nos dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En el pasaje de Lucas nos dice de que cuando lo miraron al Señor Jesús no lo reconocieron, pensaron que era el hortelano, es decir, el cuidador, el jardinero. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Muchos sabemos acerca de este acontecimiento de los evangelios, de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y se celebra con auge en todo el mundo para todos aquellos que nos llamamos cristianos. Y recuerde que cristiano significa creer en Cristo, pero aún más allá hay un fundamento muy firme, es seguidor de Cristo Jesús, que prácticamente esta debe de ser el punto principal del buen testimonio que debe dar todo aquel que se llama cristiano. Pero lo que quiero decir en este paréntesis es esto. Muchos saben de este acontecimiento, pero así como nos habla allá en Lucas acerca de que ellas no sabían que hablaban con Jesús, pensaban que era el hortelano, hoy en día así sucede. Muchos hablan de Jesús, dicen de Jesús, pero no entienden el propósito del Señor Jesús. No entienden el plan que el Señor Jesús ha trazado. Son pocos los que entienden el pasaje de la vida eterna, el pasaje que va a dar gloria eterna a todos aquellos que en verdad nos humillamos, nos rendimos y le hemos dado la espalda a este mundo por seguirlo a Él. El deseo del Señor Jesús es que en verdad conozcamos claramente ese fundamento firme de su resurrección y de que Él vive por los siglos de los siglos. Por eso Él dijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y esto es claro entender, que cuando muchos son los llamados y dice pocos los escogidos, no es que sean especiales los escogidos. Cuando dice pocos los escogidos, no, sino que estos pocos son los que se humillan y se rinden y abandonan los deseos de la carne, los deseos del mundo y caminan en el camino de la fe, dejando todas las vanidades que puedan existir. Claro, estamos en este mundo, hay que trabajar, hay que comer, hay que vivir, tenemos que tener una casa, un techo, claro que sí. Eso no significa, ¿sí?, de que vamos a darle la espalda al Señor Jesucristo. Entonces, hay que entender eso, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe de ser una realidad en el alma, en el pensamiento, en la vida de toda persona, y más de aquellos que lo han confesado como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, el verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el acontecimiento tan claro y perfecto que
nos narra el libro de Mateo, que nos dice el libro de Mateo. Ahora, ¿qué es lo que en verdad tenemos que hacer tú y yo? Si entendemos acerca de su resurrección y que Él vive, Él estuvo 40 días más con sus discípulos. Eso nos dice el capítulo 24 de Lucas y también el primer capítulo del libro de los Hechos. Él estuvo 40 días más con sus discípulos después de su resurrección. Pero en el capítulo 1 nos dice que estando ellos, dice, después de que Él le dijo, van a recibir al Espíritu Santo y me van a ser testigos, dice que Él ascendió al cielo y se aparecieron 2 varones con vestiduras blancas y le dijeron, varones de Galileos, ¿qué estáis mirando? Así como habéis visto ir a Jesús, Él volverá. Ese es el hecho de su ascensión a la eternidad al cielo. Y Él vive, y Él es glorioso, y Él tiene poder, y Él tiene salud. Él es real. Él hace cosas impresionantes. Solo es entender el valor de la fe, el valor de su sacrificio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Jesús, despojarnos de nosotros y que Él sea nuestra prioridad, que en verdad Él sea todo nuestro amor. Yo algo es lo que sé, que si yo amo a Jesús, voy a poder amar a mi prójimo, voy a poder amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en Cristo, porque esa es la base principal, amar a Jesús. ¿Qué más? Estar atento a servir a Jesús. De lo que hemos recibido por su gracia y su sacrificio, también nosotros debemos de dar, es decir, servirle a Él, hablar del Evangelio, predicar del Evangelio. Aquí en Mateo capítulo 28, precisamente, en el verso 16 en adelante, Él manda a predicar el Evangelio a aquellos que somos creyentes. ¿Qué más? Tener una devoción por Jesús. Esta devoción debe de ser continua. No debe de olvidarse de mi mente y de mi corazón que yo tengo que vivir la fe. Tengo que guardar la palabra. Tengo que seguir la palabra. Tengo que buscarlo a Él a través de la oración. Debe de ser una constancia. También tener esa amistad es la única que podemos tener para que podamos vivir en este mundo en paz. ¿Sabes? Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y el mundo no tiene la paz que Cristo da. En todo lo que estamos viendo aún, solo Jesucristo puede tener la paz. Así que acércate a Él. Ven. Solo en Él puedes tener seguridad eterna. Solo en Él puedes tener una protección divina. Si notas, y nos regresamos un poquito para atrás, notamos que el ángel le dio confianza a esas damas, a María, a la otra María. No es que van a venir ángeles a nosotros y van a hacer lo mismo, no. Estamos hablando de protección divina. Si tú no sabes, cuando aceptamos al Señor Jesucristo de todo corazón, con toda nuestra vida, empieza el beneficio de su protección a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que anda acechando, que quiere solo destruir. Juan 10:10 nos dice, el Señor Jesús lo identifica como ladrón, el que vino a matar, robar y destruir. Pero cuando somos propiedad del Señor Jesucristo, va a querer venir el acechador, pero no va a poder, porque así como estos ángeles produjeron confianza en estas 2 Marías, los ángeles de cierta manera van a protegernos a nosotros, pero aún más
el Espíritu Santo del Señor nos da esa confianza, nos da esa comunión cuando nosotros nos humillamos, nos rendimos, cuando entendemos. ¿Sabes? Si te hace falta la fe y quizás tú ya aceptaste al Señor Jesús, lo confesaste, y si te hace falta la fe, déjame decirte, sigue dando esos pasos, pero búscale para que tu fe pueda crecer. Tú tienes que dar esos pasos para que pueda desarrollarte en el camino de la fe, en el camino de la vida cristiana. Si tú no das esos pasos, entonces va a ser muy difícil que tú puedas entender esto. Por eso el Señor Jesús se enfocó mucho a ser discípulos. Y cuando dice hacer discípulos es que se tenía que enseñarles a ellos. Para concluir, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que quiere? Algo muy sencillo: adoración, obediencia, fidelidad, una entrega a su servicio para ser diferentes. Es todo lo que pide el Señor Jesús. Pero hay que dar esos pasos. Si tú lo haces, en verdad vas a ver un impacto diferente. Hay muchos que lo han hecho, ¿sí? Y han aceptado al Señor Jesucristo de corazón y están aprendiendo. Sus ojos se están abriendo, sus ojos espirituales, su mente, su corazón se está abriendo. Pero hay que hacer eso. Así que, para concluir, que Jesús sea siempre tu adoración en todo momento, no solo en estas fechas, sino todos los días de tu vida, como lo dice en Lucas 1:75, vivir en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. También Hebreos 14:2 nos dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios te bendiga ricamente y cuídate. Hebreos 12:14 es la cita. Dios te bendiga.